Bueno, desde este momento ya estoy grabando la sesión. Buenas noches para todos. No sé por qué ahí aparece alguien. ¿Todos me escuchan y me ven? Bueno, es que, pero ¿sí me ven o no me ven? Porque voy a proyectar unas diapositivas. Bueno, listo. Listo. Entonces, bueno, como es posible que algunos de los compañeros no están, yo voy a compartir pantalla para hablar de algunas cosas. Entonces, bueno, me parece que ya se inició. Toca, Zaira, que apagues la cámara, por favor. Listo. Entonces, apaguemos la cámara para que no se va a trabar la presentación. Entonces, en este momento le estoy diciendo que compartir pantalla e inicio muy rápidamente. Por favor, háblenme porque me salí de la pantalla de ahí. ¿Están viendo el Word que estoy proyectando? Abran el micrófono y me contestan, por favor. No por mensaje porque estoy en Word. No los puedo ver. Por voz, por favor, si me están viendo. Bueno, listo. Ya con eso es suficiente. Entonces, esto, tan pronto terminemos, bueno, primero hablemos de la primera parte. La primera parte se las envió las correcciones, últimas correcciones, a algunos esta noche, a otros mañana por la mañana. Vamos a correr la entrega para el próximo martes, lo cual no es ningún problema. Además que vamos a estar encerrados en casa todo el fin de semana, entonces ahí podemos hacerlo sin ningún problema. Yo voy a dar a cada uno la instrucción y cosas y tal. Pero, ¿cómo lo voy a calificar? Yo voy a coger esta tabla que ustedes están viendo y digo, listo, tema de estudio. ¿Aparece el tema de estudio? Si aparece, no aparece, listo. Problema, ¿está el enunciado del problema? ¿De qué manera está? ¿Si está o no está? La formulación, que es lo que algunos de ustedes llaman pregunta de investigación. ¿Está o no está? Si está correcta. Y así voy diciendo cada uno. Porque algunos están saltando, por ejemplo, muchos están saltando la relación con la línea de investigación institucional. Pues entonces, si les falta alguna de las cosas que está acá, bueno, ahí va la nota disminuyendo. De referencias, marco de referencias, vamos a tener mínimo tres. Mínimo el marco conceptual, mínimo el marco teórico, conceptual y teórico. El otro se lo dejo a su elección si lo hacen marco histórico o marco legal. Yo preferiría el marco legal. Bien, bueno, eh, pero para el marco teórico tienen que llenar las fichas y no será una, serán mínimo cinco de lo que ustedes van a colocar en el marco teórico. Con eso yo digo, leo 3 páginas nomás de marco teórico y sé que está referenciado y sé que todo eso. Eso no lo vayan a poner como anexo, sino después de la bibliografía, en el mismo archivo. Comienza como hacía uno antes los trabajos que anexaba las cosas, pero no hacía archivo independiente. El tipo de estudio, bueno, ya hemos dicho que para todos es descriptivo, cualitativo, documental. La población y muestra, de qué se trata, dónde están delimitando, cuando no alcance ya delimitaron. Los instrumentos, algunos van a ser encuesta, aquí son 7 u 8 proyectos, no me acuerdo. Van a ser encuesta y otros van a ser entrevista. Entonces habrá que ver cómo lo van a hacer. Ahí pues la idea es de la mejor manera bibliografía. Hoy, ¿con qué comenzamos? Esta es la segunda parte, es decir, el estudio de mercados. Tan pronto terminemos esta sesión, yo en el aula que tenemos les cuelgo todo esto y les digo que hay que hacer lo mismo. Hasta el 4 va hasta el 4.1.2.2, porque la última entrega del semestre va a ser el de los aspectos técnicos de ingeniería. Entonces, la descripción del proyecto, descripción del bien y servicio, eh,
y demás. Entonces, vamos a hablar uno por uno allí y ya miramos una presentación que tenemos. Lo habíamos dicho la semana pasada cuando nos vimos allá en el aula, eh, que hay que describir el bien o servicio, pero dentro de las cosas que hoy vamos a hablar, es que usted me debe decir de ese bien o ese servicio, eh, en qué presentación viene, en qué empaque viene, en qué embalaje tiene y qué marca tiene, ¿sí? Entonces, toca que le pongan una marca, todo ese tipo de cosas va ahí. Muy bien descrito, que yo cuando lo lea quedé totalmente empapado del servicio. Estas fechas, yo recuerdo que las fechas estaban unas para marzo, otras para abril. Esto lo vamos a dejar para abril, pero es que es demasiada cantidad de trabajo. Por eso yo voy a pedir adelantos semanales, mínimo adelantos semanales para poder avanzar. Luego les decía del análisis del sector económico, entonces yo soy del sector papelero, pero del sector que produce libros, pero el sector que no es que, bueno, de qué sector, las generalidades del sector, cómo se ha comportado, dice ahí el 4.1.1.2, la participación del sector donde pertenece el proyecto del PIB nacional, o sea, cuánto vendió el año pasado o de donde tenga usted cifras, las estadísticas del sector y quiénes lo componen, estructura actual del mercado local de la empresa, entonces quién es el líder, quién es el segundo, quién es el tercero, los otros pequeños cuántos se reparten, usted cuánto aspira a tener de ese mercado, mercado proveedor, usted debe tener para determinar, para realizar su bien o servicio, debe tener unos proveedores, no uno o dos, varios proveedores, entonces ahí dirá quiénes son los proveedores, quién vende más barato, quién es más puntual, quién no es igual el que vende más barato al que vende más puntual, por ejemplo. El mercado distribuidor, ¿cómo va a hacer usted eso? Entonces, depende de lo que usted esté haciendo, si es un servicio por internet, si es un puerta a puerta, si va a los colegios. Allí comenzamos con el 4.1.2, el análisis de la demanda. Hasta ahí es qué produzco, cómo lo produzco, quiénes son mis competidores y cómo lo voy a vender. Después viene el 4.1.2, el análisis de la demanda. Al igual que la entrega pasada o que esta que vamos a entregar dentro de 8 días, también les voy a mandar un ejemplo, voy a buscarlo, no lo tengo así a mano. Voy a mandarles un ejemplo de algo que esté más o menos bien hecho para que se puedan llevar una idea. Cuando hablamos del análisis de la demanda, entonces hablamos de los productos sustitutos y productos complementarios. Ahora productos sustitutos y complementarios absolutamente de todo. El comportamiento de los precios contra el comportamiento de la demanda. Entonces ustedes vieron para su microeconomía la elasticidad precio de la demanda. Eh, Eso les va a decir si venden caro, si venden barato, de cómo van a hacerlo. La demanda potencial, el mercado objetivo, el perfil del consumidor, ya eso lo hablamos la vez pasada, el análisis de la oferta, entonces, ¿quién cuánto ofrece? Factores que determinan la oferta, si es el mercado, si es la moda, si es una necesidad, si eso es cíclico, si es temporal, las estrategias de ventas de la compañía, o sea, de lo que ustedes, de la empresa que ustedes están formando. Entonces, ya deben ponerle un nombre a la empresa, ya deben ponerle un nombre al producto. Las famosas 4 P's que algunos dicen que son 5, otros que son 7, otras que son 21, las finalmente son solamente 4 P's, el resto es carreta. Entonces viene con la estrategia de producto, luego la plaza, opa, me pasé, la promoción, el precio, ¿cierto? Vendrá aquí el análisis de la encuesta, vamos a hacer una encuesta, entonces ahorita vamos a mirar una presentación de cómo se hace una encuesta. Esa encuesta, bueno, ya les diré. La presentación del instrumento aplicado y el análisis de la información. Eso es lo que hay que hacer, punto. Entonces ya ahorita estos puntos se los subo. Entonces vamos a mirar primero esta presentación muy rápidamente. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Estamos
preparando, como dice aquí arriba, preparando, formulando y evaluando un proyecto. Eso es lo que estamos haciendo durante todo este año. Bien, entonces habrá que determinar qué es un proyecto de inversión, pues es un trabajo organizado que busca resolver problemas específicos o aprovechar oportunidades existentes mediante la aplicación de recursos técnicos, económicos y logísticos disponibles. Eso significa que nosotros cuando denunciamos el problema hicimos un diagnóstico y dijimos hay un problema y de aprovechar las oportunidades es eso, mirar el problema que se está haciendo, ¿bien? Vamos a darle solución a ese problema. Ya pues creo que mayoritariamente el 80% por lo menos tienen ya identificado el problema. Entonces por eso vamos a hacer un proyecto, ¿bien? El proyecto, ¿para qué se evalúa un proyecto? O sea, la parte que vamos a hacer otro semestre. Porque no todos los proyectos son viables, pero todos los proyectos sí hay que elaborarlos. Para conocer anticipadamente la bondad de este y se acepta y le dice listo, se aplaza, lo corrige o lo rechaza y dice no es viable, ¿no? Para compararlo con los otros proyectos y establecer un orden de inversiones. Entonces primero un proyecto, después el trimestre. Bien, si hay preguntas me hablan. Las preguntas a respondernos es ¿por qué invertir en un proyecto industrial en lugar de tomar una opción financiera? Facilísimo. Ustedes que vieron conmigo administración financiera saben que la ETF está en el 4.7. Imagínense nosotros con un dinero ganando al 4.7, pues mejor lo ponemos a producir, haciendo empresa, creando empresa, que nos dé por lo menos el 20, el 25, pero mensual, no el 4.7 anual. ¿Es factible y rentable hacer inversión en un proyecto en Colombia? En Colombia lo que pasa es que las leyes son cambiantes. Y segundo, que no hay disciplina. Entonces uno abre un proyecto y al año, de cada 20 proyectos, al año se cierran 12 y a los 2 años se cierran otros 5. Entonces no quedan sino 3. Todo por la disciplina. ¿Cómo hacerlo? ¿En qué líneas es posible? Pues si usted está en Colombia, nosotros somos un país agrícola, pero lo que está en boga es hacer proyectos de servicios, ¿no? Los proyectos, aquí lo que da es la comida, los servicios. eh, Creo que varios de ustedes tienen servicios, las motos, los del colegio, varias cosas. Y los otros están en comida, los de la miel y los de los productos saludables y todas esas cosas. ¿Cuál es la estrategia más efectiva para lograr que un proyecto sea exitoso? Eh, Hacer un estudio concienzudo de lo que se debe hacer. Entonces, las fases de un proyecto están preinversión, inversión y operación. Preinversión, ustedes, yo no, cuando Jumbo se llamaba Carrefour, como le dicen aquí en Colombia, o Carrefour, como le dicen en Francia, ellos duraban a puerta cerrada 2 años. Ese es el periodo de preinversión. Cuando Bimbo llegó a Colombia, llegó un año a puerta cerrada sin vender un solo pan. Etapa de preinversión, todavía están mirando el mercado, todas esas cosas. Después la inversión y lo último, después de que ya tienen todo listo, se abren la reja, que significa la fase de operación. Un proyecto solo termina cuando finaliza su vida útil. Los proyectos en Colombia se evalúan a 5 años, pero no quiere decir que la vida útil sea 5 años. Pero nosotros también vamos a evaluarlo a 5 años. Esta gráfica es bien chévere porque nos deja ver algo fundamental. Mire los elementos de un proyecto industrial. Está el mercado, bueno, el proyecto objetivo. Mercado, materias primas, recursos económicos, recursos tecnológicos y recursos humanos para terminar el producto que es el que satisface un mercado. Fíjese que esa misma gráfica es esta misma, ¿sí? Que este es el proyecto, ¿verdad? Que el mercado son los automóviles, que el producto son la gasolina, que están las materias primas, los recursos financieros, el conocimiento, el recurso humano que quedó de cabeza. Bien, entonces es exactamente el mismo, exactamente el mismo. Esos son los elementos, por eso hay que tenerlos todos en cuenta en todos los estudios. Bien, la etapa de preinversión incluye básicamente los estudios que ayudan a tomar la decisión y esta pues habla de que las fases son la idea, el perfil, la perfectibilidad y la factibilidad. Nosotros estamos en la idea apenas. Como vamos avanzando, vamos dándole perfil, lo llevaremos a prefactibilidad más o menos hacia agosto y a factibilidad por ahí en octubre, porque cada vez se va afinando más el proyecto. Aquí están los estudios.
Dice, dentro de cada una de estas fases se aborda una serie de estudios. El de mercados para mí es el fundamental porque le da todo el insumo a la parte financiera. Todo el insumo. Cuánto ingresa, cuánto se gasta, todo. Los técnicos, los gastos, la localización, que está en el estudio de localización y tecnológico y de ingeniería. La organización y proyecto ejecutora, la parte organizacional. La evaluación económica y financiera, en caso que lo sea, pero si alguien me dice, no, mire, yo voy a voy a contratar con el Estado para hacer un jardín infantil, entonces a ese ya se le hace proyección social, ¿no? Una evaluación social. Hay que hacer un estudio legal que aparece aquí detrás de donde no se ve, y el estudio ambiental es hoy en día impajaritable para todos, ¿vale? Bien. ¿Qué debe contener cada fase? Pues cada proyecto es diferente porque algunos necesitarán más legal, otros más de mercadeo, otros más estructura, otros más de tecnología. Entonces dice que dependiendo del proyecto y el riesgo de incertidumbre, en cada fase deben abordarse todos los estudios. La diferencia está en la profundidad de cada uno. Por eso las asesorías serán individuales y no colectivas. Aquí retomo una diapositiva anterior diciéndoles cómo es lo de las fases. Fíjense que la fase de la idea es mirar a ojo, a simple ojo, el perfil, ya nos ponemos las gafas para verlo. La prefactibilidad, utilizamos ya una lupa y la factibilidad ya la vemos con microscopio. En la etapa de inversión ya se han hecho todos los estudios, o sea que nosotros vamos a hacer todos los estudios para llegar a la etapa de inversión. Se inicia con la contratación de ingeniería de detalle, es decir, cuando se pone la plata y se comienzan a comprar las cosas. Bien. La operación ya cuando se compró todo y dice acá se inicia una vez efectuado todas las pruebas de arrancada. Algunas empresas hacen pruebas de arrancada. Recuerdo yo que cuando Bimbo llegó a Colombia, tomó Zipaquirá y Cajicá y comenzó a vender panes solamente allá para ver las costumbres y el gusto de los consumidores colombianos. Entonces, esas son pruebas de arrancada. Periodo de vida útil depende de la clase de proyecto y bueno, dentro de un tiempo razonable, después de iniciar la operación debe hacerse una evaluación ex post, es decir, cómo vamos, de lo que yo me dije que iba a hacer, cómo va yendo. ¿Sí? Bien. Que si deben realizarse todos los proyectos sometidos a estudio, pues no, eso ya lo había dicho, porque nos va a dar un proyecto muy bien hecho, muchas veces va a decir que no es posible hacerlo, ¿sí? Debido a que en cada etapa la información es más precisa y confiable, y sobre todo al final la parte financiera nos va a decir que aun cuando pretendamos vender mucho o queramos ser los más costosos, no vamos a poder con el proyecto. Aquí ya es de la parte final, cómo medir la rentabilidad de los proyectos. Nosotros lo que vamos a hacer para mirar la rentabilidad del proyecto es, después de la construcción de todos los estados financieros, vamos a hacer un flujo de caja y vamos a evaluarlo por BPN, TIR y relación beneficio-costo. Allí nos va a decir eso. Pero antes de evaluarlo hay que formularlo, y formularlo significa que se debe verificar, es decir, hacer los estudios, verificar que los efectos económicos, técnicos, financieros, institucionales, políticos, sociales y ambientales de asignar recursos hacia uno de los el logro de unos objetivos. Limitaciones, pues que la predicción perfecta no existe. Miren nomás lo que está pasando hoy en día. Yo puedo haber dicho que el restaurante que va a abrir en Chapinero va a vender miles de almuerzos y hoy en día pues ya no nos dejan salir de la casa, entonces, por inestabilidad de la naturaleza, por prevención de riesgos, por los cambios en las políticas económicas, por muchas cosas, incluso a nivel internacional, por el del dólar, porque si usted es un proyecto exportador, de pronto ya el producto ya no se necesita o ya ha sido cambiado por otro además. Bien. La viabilidad es la posibilidad de la conveniencia, entonces viene una serie de viabilidades técnica, legal, económica, política. La factibilidad es una etapa del ciclo del proyecto. Aquí vienen pues, los diferentes estudios. La viabilidad técnica determina si es posible física y materialmente hacer un proyecto. La viabilidad legal determina si las exigencias legales, si se puede o no se puede, si es legal hacerlo o no. Está sonando el celular.
La viabilidad económica pretende definir mediante la comparación de los beneficios y los costos estimados si es recomendable o no su implementación y su operación. En el desarrollo de esta viabilidad se consideran varias etapas. Vuelvo, insisto, que esta viabilidad económica es la que vamos a trabajar en 10º semestre. Eh, eh, Varias etapas o niveles en que clasifican los estudios de acuerdo a la profundidad, con la calidad de información utilizada. La última etapa es la factibilidad, por eso se llama el proyecto de factibilidad de creación de empresa, como lo estamos haciendo. Un estudio de mercado, como lo que vamos a realizar, no es solamente determinar la demanda y el precio de un producto, pues claro que toca hacerlo, pero también, aparte de la demanda y el precio, es cada cuánto lo compra, en dónde lo compra, ¿no? O sea, lo compra en el centro comercial, lo compra en la tienda, lo llevan a domicilio, cada cuánto, cada 8 días, cada año, cada 5 años. O sea, no solamente cuánto y cuánto vale, sino otras cosas más. Existen otras variables que son más importantes que el precio, la demanda y el resultado del proyecto, como lo que les dije. Entre estas variables podemos mencionar la competencia. Toca mirar en el estudio de mercado, entonces toca tener muy clara quién es la competencia, quiénes son los proveedores y quiénes son los distribuidores. El proyecto en sí mismo puede modificar el mercado al cual va dirigido y eso les va a pasar a ustedes. ¿Sí? De pronto, no sé, se me ocurre decir que las niñas del colegio, de pronto no, el colegio público, y estoy casi seguro que va a pasar eso, el colegio público no les va a parar bolas, entonces les va a tocar ir a hacer ese proyecto a colegio privado, por ejemplo, ese tipo de cosas. Bien, bien. En el mercado consumidor debemos responder a la pregunta, eh, ¿por qué la competencia no ha cubierto el mercado? O sea, ¿por qué otro no lo hizo? Ahí pasa algo si es que alguien más no lo ha hecho. Debemos hacer una proyección de la demanda mediante diferentes técnicas. Aquí yo no sé si alguno se va a ir por el método tipo Delphi, que es preguntar a expertos, pero a mí la verdad me gustan los métodos estadísticos. La entrevista es para nada estadística. La investigación de mercados tal cual como se hace, con margen de error, con, con fiabilidad y mirando desviación estándar y todo eso, eso no. Así sí está bien hecho un estudio de mercado, de resto es más como carreta. Considerar estrategia comercial si hay barreras de entrada o no, definir claramente la necesidad por satisfacer y el cómo satisfacerla, la tecnología y demás. La presentación, clave, 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 la calidad del producto, definir si se quiere competir en un mercado diferenciado o no, o sea, yo voy por lo alto, voy por lo bajo, voy por lo de todo el mundo, ¿sí? Y ya. El estudio técnico pues ya incluirá las inversiones, maquinarias, costos de operación, recurso humano, localización, dónde va a estar, ahí haremos un mapa, bueno, eso se los explicaré más o menos dentro de un mes cuando vayamos a hacer el estudio técnico. Bien, optimizar el proyecto, el evaluador, en este caso ustedes mismos van a ser evaluadores, tiene la responsabilidad no solo de medir la viabilidad del proyecto, sino también aprovechar la formulación para identificar y proponer las mejores formas de hacerlo, tales como hallazgo de nuevas opciones, buscar el tamaño adecuado, adecuado manejo tributario. Fíjense que, por ejemplo, no sé si ustedes saben que en Bogotá, si usted monta un parqueadero, lo eximen de predial 10 años, o si usted monta una empresa por fuera de Bogotá, lo eximen también, porque en Bogotá son más caros los tributos y todo eso. La financiación adecuada, la localización, eso es clave, la localización, porque tienen que llegar a donde nosotros estemos. La sensibilidad, los proyectos son sensibles tal como ustedes manejan la palabra de sensibilidad, que probablemente pase alguna situación y usted se pone de mal genio, usted llora, a los proyectos les pasa lo mismo. El proyecto, si suben las tasas de interés, el proyecto llora o se pone bravo. Si sube la ETF, si cambia el dólar, si la mano de obra, si los salarios suben, si bajan los impuestos, todo ese tipo de cosas.
Entonces es muy importante conocer qué pasa con el proyecto antes del cambio de alguna de las variables consideradas. Entonces, dentro de las variables podrán estar el precio de venta, el costo, la inversión y demás. Para la determinación de todo esto, pues ya lo he dicho que vamos a hacer evaluación con BPN, tiene relación beneficio-costo. Dependiendo del comportamiento ante estos cambios, podemos determinar si el proyecto encierra unos riesgos financieros. Entre más sensible es más riesgoso. Bien. Considerar dentro de los beneficios no solamente los ingresos directos, sino otros ingresos, el reciclaje, bueno, todo eso que ustedes ya saben. También considerarse beneficios adicionales como desechos, ahorros, reducciones, beneficios tributarios, venta de capital, etc. Y el flujo de caja, pues ustedes ya lo conocen, se construye, esa es nuestra herramienta para evaluar el proyecto. Pues aun cuando hay varios flujos de caja, como lo menciona ahí la diapositiva, nosotros vamos a trabajar con el flujo de caja libre, que el flujo de caja libre tiene como principal característica que es un flujo de caja que no es acumulativo y por eso podemos hallar realmente un retorno de la inversión y un valor presente de la inversión que si usted cuando si alguno de ustedes está en la línea financiera y está viendo valoración de empresas, saben que uno valora una empresa haciendo un flujo de caja, mirando el valor presente del flujo de caja. Bueno, las matemáticas financieras aquí que lo apoyan a uno en todo. Eh, Siempre habrá un plazo, un periodo, un interés, pero más que la parte contable es la parte de las matemáticas financieras la que nos va a decir si el proyecto es o no es. Sí, además como tenemos un aplicativo, entonces eso no va a haber problema con esa parte. Bien. Lo vamos a evaluar por valor presente neto, que dice que le informa al inversionista la ganancia extra o la ñapa que obtiene una inversión al haberse puesto una tasa de interés. VPN negativo no significa que está perdiendo, simplemente que obtiene una rentabilidad por debajo de la exigida. La tasa interna de retorno le permite al inversionista saber si puede exigirle más o no al proyecto, porque la TIR es lo máximo que le puede exigir al proyecto. Para efectos de priorizar proyectos es más fácil utilizar VPN aquí en Colombia. En Europa usan la TIR. Bien. Ahí terminamos con esta. Ahora voy a mirar la de... Son las sí, porque ya nos coge la hora. Voy a obviar una de las presentaciones que tenía ahí. Con esta sí voy a ir un poco más lento. Y es cómo realizar una encuesta. Nada más difícil que realizar una encuesta. Complicadísimo. Tal vez en la parte en que ustedes más se van a demorar es realizando la encuesta. Bien, entonces dentro de los instrumentos de medición, pues, como todos no van a hacer encuesta, pues son herramientas que se utilizan para llevar a cabo las observaciones. Todo parte de la observación. Entonces, de acuerdo a lo que se desea estudiar, la característica de observar, sus propiedades y factores relacionados como el ambiente, los recursos humanos, económicos, etcétera, se escoge uno de los instrumentos. Los instrumentos pues, más comunes serán la encuesta y la entrevista. Otros son sondeos de opinión. Cuando son sondeos de opinión no tienen ningún margen de error ni confianza. ¿Sí? Entonces, vamos a mirar. Lo primero, eh, la primera parte de la encuesta, en la parte de arriba de la hoja, cuando ustedes van a hacer la encuesta, lo primero que tienen que hacer es definir el objeto de esta encuesta. La presente encuesta se realiza para determinar la viabilidad de comercialización de unas chaquetas de cuero. Eso es lo que tienen que colocar ahí. Bien, no que, y ya les había dicho, como les había dicho la semana pasada, no es colocando el escudo de la universidad y no sé qué más vainas, no. Lo que tienen es que, como una empresa, ustedes son una empresa seria.
Entonces van a hacer eso. Entonces ahí es donde definen el objeto de la encuesta, formulando con precisión los objetivos a conseguir. O sea, ¿usted para qué quiere saber, para qué quiere hacer la encuesta? Pues para ver si eso se vende o no se vende. Entonces escríbalo, haga un párrafo explicando y diciendo cuál es el producto, para ver si se vende un producto que es tal, tal, tal y tal, lo que usted está diciendo. ¿Sí? El lavado de motos, el no sé qué, bueno, diciendo qué es lo que va a hacer. Dice ahí eliminando lo superfluo y centrado en el contenido de la encuesta. Mm, delimitando si es posible las variables intervinientes y diseñando la muestra. De la muestra vamos a hablar el martes, el próximo martes. Yo tengo un software para hacer muestras y les voy a enseñar cómo se hace eso. Y después les comparto un software, ¿no? Una formulación en Excel. Y ahí lo pueden hacer y les dice cuál será la muestra de acuerdo con su población. Dice aquí que se incluye la forma de presentación de resultados como los costos de la investigación. Bien. Ahora hablamos de la formulación del cuestionario. De los puntos a observar, es fundamental el desarrollo de una investigación, debiendo ser realizado meticulosamente. Es bastante complejo. Ninguno puede aplicar cuestionario hasta que yo no se lo apruebe. Entonces ya saben que por cada pregunta que hagan, abajo tienen que escribirme un párrafo para qué están preguntando eso o qué quieren saber con eso. Bien. El trabajo de campo. Consistente en la obtención de datos. Eh, las encuestas deben hacerse siempre en el mismo lugar. Si usted las va a hacer en un centro comercial, en la puerta de un centro comercial, entonces lo debe hacer ahí. Y si lo va a hacer un día, un domingo, y después lo hace un lunes por la noche, y después lo hace un miércoles por la mañana, le queda mal hecha. Si lo va a hacer los viernes, hágalo 3 viernes seguidos a las 4 de la tarde. Si lo va a hacer un fin de semana, hágala el fin de semana, pero no puede hacerla. Tiene que tener el mismo nivel de afluencia y de personas y todo este tipo de cosas. Obtener los resultados será procesar, codificar y analizar y todo esto. Entonces, pues ya les dije que la encuesta es la más utilizada, ¿sí? Esta herramienta utiliza los cuestionarios como medida principal. Pueden realizarse para que el sujeto encuestado plasme por sí mismo la respuesta en papel. Entonces, lo primero es que la encuesta la tiene que contestar la persona que se le aplicó, no usted preguntándole y contestando no. Mm, las preguntas, ustedes saben que son abiertas y cerradas. Las preguntas que vamos a hacer en esta encuesta será 100% cerradas, cerradas. Consiste en proporcionar el objeto observado a una serie de opciones que escoja una respuesta, pues ya sea de selección múltiple, dicotómica, lo que sea, ¿sí? Entonces, entonces dice aquí tiene una ventaja que pueden ser procesadas, pues esa es la idea, que sean procesadas más fácilmente y se facilite su codificación, o sea, cuando ustedes lo tabulan y lo grafican. Pero tiene una gran desventaja, es que si están mal diseñadas, las opciones, el sujeto o la persona que va a contestar no encuentra la respuesta. Entonces él ya comienza a dudar de esa encuesta y comienza a contestarla de una manera más informal. Entonces por eso es que tenemos que hacer un estudio piloto. El estudio piloto es, déjele ver esa encuesta a su abuelita, déjele ver esa encuesta a su hijo, a su sobrino que tiene 9 años y que estudia en cuarto primaria en el colegio. Entonces, si él entiende la pregunta, o si su abuelita entiende la pregunta está bien hecha. Si él le dice, no, no sé qué está preguntando, pues entonces la pregunta está mal hecha, porque tiene que ser muy clara. Bueno, aquí dice que esos tipos de, bueno, ya miramos unos tipos de preguntas. Las preguntas abiertas, sí, yo les diría que para nada. Pero si alguien quiere hacerlas, eso es complicarse la vida porque cada respuesta será diferente y si usted hizo 187 encuestas, serán 187 comentarios diferentes que le tocará ponerse a analizar. Eh, yo les diría que esas no las utilice. Bien. La clasificación de las preguntas. Yo les dije la vez pasada, las preguntas de identificación. Entonces, ustedes dicen
que quieren saber la edad, el sexo, la profesión, la nacionalidad, la dirección, en qué localidad viven, todo ese tipo de cosas. Si usted hace eso y después desarrolla 25 preguntas, cada pregunta tiene que relacionarla con la edad, otra vez con el sexo, otra vez con la profesión, otra vez. Entonces, si les interesa, sí, si no, pues no. Pues ustedes ya lo miraremos cuando les esté aprobando a cada uno las encuestas. Por eso la importancia de que esta sesión la esté grabando, sobre todo para que recuerden este tipo de cosas y lo vayan y lo busquen. Bien. Las preguntas de hecho referidas a acontecimientos concretos, por ejemplo, si usted estudió, si no estudió, si usted fue, si usted conoce. Las preguntas de acción son referidas a las actividades de los encuestados. Si aquí está el ejemplo, ha tomado algún curso de capacitación, una cosa así. Las preguntas de información para conocer los conocimientos del encuestado. Por ejemplo, ¿sabe usted qué es un hipertexto? Entonces, pues, si el más no sabe, pues le dice no. ¿Sí? Entonces ahí ya le está diciendo ese tipo de cosas. Preguntas de intención. ¿Utilizará algún programa de computación para su próxima clase? Entonces le dirá sí o no. Estas son preguntas de intención. Preguntas de opinión. Para conocer la opinión del encuestado, por ejemplo, ¿qué carrera cursará después del bachillerato? O sea, una cosa así, ¿no? Habrá que mirar qué tipo de preguntas se ajustan a cada uno de los proyectos. Bien, bueno, dice aquí las 17 reglas fundamentales para la elaboración de encuestas. Lo primero es que las preguntas deben ser pocas. Dice aquí que no más de 30. Yo les diría incluso que no más de 15. Pero si son 11 está bien, si son 14 está bien, si son 9 está bien. Lo que usted desee preguntar. Bien. Las preguntas preferiblemente cerradas y numéricas. Cerradas de sí o no, de siempre, nunca, casi siempre, casi nunca, ese tipo de cosas, o numéricas. Califique de 1 a 5 tal cosa. Bien. Redactar las preguntas en lenguaje muy sencillo, que todo el mundo la entienda, porque es que a veces somos muy rimbombantes en las expresiones. Y por eso no se entienden después las preguntas. Formular las preguntas muy concretas y muy precisas. Evitar utilizar palabras abstractas y ambiguas. Formular las preguntas de manera neutral, ni positivamente ni negativamente. Bien. En las preguntas abiertas no dar ninguna opción de alternativa. Si es que se hacen abiertas, yo les insisto en que no vayan a hacer preguntas abiertas. Me parece a mí que no es bueno, que se van a complicar. Se van a complicar cuando comiencen a tabular. Bien. Eh, no hacer preguntas que obliguen esfuerzos, eso es fundamental. ¿Usted recuerda cuántas veces fue a tal sitio en las mañanas? No me acuerdo. ¿Usted se acuerda cuánto le costó la primera vez que fue a no sé dónde? Eso es mm, difícil, muy difícil. Por lo tanto, la siguiente dice no hacer preguntas que obliguen a consultar archivos. No hacer preguntas que obliguen a hacer cálculos numéricos. Fíjense la tradicional. ¿Gana usted entre 1 y 1.5 salarios mínimos? Pues, pucha, ¿en cuánto está el salario mínimo? O 850, son como 1.300.000. No. O sea, cálculos numéricos, nada, muy concreto. Yo les dije esta la vez pasada, la de no hacer preguntas indiscretas. Uno no pregunta de religión,
uno no pregunta de enfermedades, uno no pregunta de la que les decía la vez pasada, usted utiliza preservativo, no, yo no, ese tipo de cosas es complicado. Entonces, las preguntas indiscretas no, porque no las van a contestar, eh, digamos que objetivamente. Redactar las preguntas de manera personal y directa, nunca hay que tutear, ¿no? Nunca hay, tú comprarías, no. Uno le tutea al papá, a la mamá y al novio, de resto no. Uno no le tutea a todo el mundo, mucho menos en una encuesta. Redactar las preguntas que se contesten en forma directa e inequívoca. Eso se dará si, si tenemos la claridad de la pregunta, hacerla muy clara, muy fuerte, ¿sí? Que no levanten prejuicios en los encuestados. Hablar de homosexualidad, de las religiones, de la política, ese tipo de cosas. Y lo que usted va a vender es unas papas fritas, pues no, eso no se pregunta, porque eso levanta prejuicios y eso él mismo le devuelven su encuesta. Bien, redactar las preguntas limitadas a una sola idea de referencia. No pregunte tres cosas. ¿A usted le gustaría los sacos rojos con un pantalón verde? No, pues de pronto el saco rojo sí por pantalón verde. Entonces, ¿cómo contesta uno? ¿Sí? Entonces, solamente a uno. Evitar preguntas condicionantes que lleven una carga emocional grande, hacer recordar de familiares, de situaciones trágicas, de enfermedades, vuelvo, insisto, de religión, todo ese tipo de cosas es mejor con eso no meterse. Evitar estimular una respuesta condicionada. No es cierto que si usted siente frío, usted se va a enfermar. Pues, claro que no va a decir que sí. Sí, entonces, ese tipo de cosas. Dice, es el caso de preguntas con varias respuestas alternativas y una de ellas puede ser una unidad tan altruista que difícilmente puede uno negarse a esa situación. Bien, estas eran las 17 reglas como fundamentales para la elaboración de las encuestas. Bien, eh, ahora vamos a unas preguntas eh, que nunca deben hacerse. Preguntas intelectuales. Fíjense este ejemplo. ¿Qué aspectos particulares del actual debate positivista e interpretativo le gustaría ver reflejado en el curso de Psicología del Desarrollo dirigido a una audiencia de maestros? Esa pregunta no la entiende nadie. Bien. Otro tipo de preguntas que no deben hacerse. Dice, cuando prepara sus clases, prefiere consultar un libro determinado incorporando la terminología que éste expone o escoge varios libros de los que extrae un poco de cada uno, pero explica con sus propias palabras para hacerlos más accesibles a sus alumnos y no confundirlos. Uno que responde ahí, uno dice, me repite la pregunta, porque qué más, ¿cierto? Preguntas o instrucciones irritantes. Por ejemplo, ¿ha asistido alguna vez en tiempo de servicio a un curso de cualquier clase durante su carrera entera de maestro? Si tiene más de 40 años y nunca ha asistido a un curso, ponga una marca en la casilla rotulada nunca y otra en la casilla rotulada viejo. Imagínense usted una pregunta así, ¿no? Le botan a uno por la cara la encuesta. Preguntas que emplean negaciones, por ejemplo, ¿cuál es su sincera opinión sobre que ningún maestro debería dejar de realizar cursos de perfeccionamiento durante su ejercicio profesional? Eh, Negación sobre que ningún maestro, sobre que yo nunca voy, yo no hago, no, nunca se puede negar. Todas las preguntas deben ser siempre en positivo, siempre en positivo. Bueno, y las preguntas pues demasiado abiertas. Dice aquí, por ejemplo, use las páginas 5, 6 y 7 respectivamente para responder a cada una de las cuestiones acerca de las actitudes respecto a los cursos de perfeccionamiento en general y a sus opiniones
acerca de su valor en su vida profesional de maestro. Eso no responde nadie. ¿Sí? Bien, finalmente voy a terminar eh, con unos tips, decisiones sobre el contenido de preguntas. Lo que les decía de las primeras, ¿es necesaria la pregunta? ¿Es útil? ¿Le aporta algo? Diga si eso es así o no. Piense cada pregunta, si es útil. Es que me falta una pregunta. ¿Le falta una pregunta para qué? Si ya tiene, si con 3 preguntas tiene el cuestionario, pues los tiene. ¿Sí? Entonces, ¿será necesario? Se necesitan varias preguntas sobre esta cuestión. Algunos, los de recursos humanos, los psicólogos, utilizan varias preguntas sobre la misma cuestión, solo para validación. ¿Sí? Solo para validación. Nosotros aquí no vamos a validar. Si ya se preguntó, ya se preguntó. ¿Cuentan los informantes con los datos necesarios para contestar la pregunta? Fíjense que yo a veces eh, he contestado encuestas de encuestadoras profesionales y le dicen, por ejemplo, alguna vez contesté una para papas margarita. Me dieron primero el paquete de papas, me dijeron cómaselo y después de que me lo comí, sí, venga, conteste la encuesta, acepte el paquete de papas, ¿sí? O sea, si usted va a decir que un modelo pedagógico para un colegio, la gente dice, ¿cómo así? Usted tiene que informar primero qué es lo que va a hacer, ¿cierto? Muy concreto, o sea, tener toda el proyecto muy claro, la persona que va a contestar la encuesta va a contestar muy claro. Eso se puede aclarar en la parte inicial del cuestionario, donde usted está planteando su objetivo, ¿sí? Entonces, bueno. Necesita la pregunta ser más concreta, específica e íntimamente ligada a la experiencia personal del informante. Si es una ama de casa, si es o una persona de la tercera edad, mire a ver a quién es que usted por eso tiene que determinar claramente quién es la población objetivo. Hombres, mujeres, mayores, menores, que sean rubios, que sean negros, que ganen, que no ganen, que estudien, que trabajen, que hagan, que no hagan, que hayan consumido, que no hayan consumido, que tengan carro, que hayan volado, todas esas cosas, para delimitarlo muy claro y poder hacer la pregunta muy clara. Expresan las preguntas actitudes generales y son tan específicas como suenan. Toca ser muy específica la pregunta. Nada que digan, no, pues depende. Cuando la pregunta sirve para un depende, pues nada. ¿Ven? Está el contenido de la pregunta polarizada o cargado de dirección sin preguntas de acompañamiento. Bueno, pues cierto que el alcalde, el presidente, el gobernador es mala gente, pues eso no se puede preguntar. Darán los informantes la información que se les pide. Si usted le dice, dígame cuál es su nivel de ingresos, él no le va a decir la verdad. Yo nunca lo he hecho. Menos si pone un rango. Otra cosa, no pongan rangos. Entre 1 y 3, cuando usted está haciendo la parte financiera que pone 1, 3 o 2. Alguna persona estaba pensando en 1, otras en 3 y otra dijo, no, pues la mitad en 2. ¿Sí? Entonces, habrá que ver si la información que se pide nos la entregan ya porque sea muy personal o usted ha tenido enfermedades venéreas, nada así. Pues, complicadísimo. Bien. Eh, ¿Se puede malinterpretar la pregunta? Eso pasa seguidamente, ¿no? Eso pasa seguidamente. Uno cuando escribe en el Facebook, por ahí resultan cascándolo a uno y dice, pero es que usted no me entendió lo que yo quería decir. Entonces toca mirar si se malinterpreta la pregunta. Por eso tiene que ser muy clara y con lenguaje exageradamente sencillo. ¿Expresa la pregunta adecuadamente la alternativa con respecto al punto? Pues ojalá que lo haga. Por eso vamos a mirar el cuestionario. Vamos a mirar el cuestionario. Es engañosa la pregunta por culpa de asunciones no establecidas o implicaciones que no se ven. Eh, ya que el dólar está tan caro, ¿usted viajaría a Panamá? Pues es una pregunta supremamente mal hecha. ¿Bien? Está polarizada la reacción, está cargada emocionalmente, inclinada hacia un tipo particular de contestación. La típica, ¿no? ¿Le gustaría a usted ganarse el baloto sin comprar? Pues claro, tú dice que sí.
puede ser objetable por la información, la redacción de la pregunta. Claro, teniendo en cuenta la calidad de este producto. ¿No? Dice, ¿calidad? Si esa vaina no sirve para nada, entonces toca que la información que uno coloque ahí sea veraz. Y si no tiene calidad, pues no tiene calidad, ¿no? Y ya. ¿Produciría mejores resultados una redacción más personalizada de la pregunta? Eso es de redacción. Y puede preguntarse mejor la cuestión de manera más directa o indirecta. Bien, vamos a... Bueno, aquí está como vamos a determinar la muestra. Esto ya después lo miraremos y todo este tipo de cosas. Bien, entonces dejo de compartir pantalla y me voy para acá. Bien. Eh, uy, creo que están casi completos. Bien, ahora sí, entonces resulta que la plataforma que estamos utilizando tiene una situación, profesor Marcelo, no, David Steven Garzón Gil, no solamente le va a dar la presentación, sino que esto que he hecho acá queda grabado. Usted puede ver el video, entonces yo voy a colgar el video también en el aula. Pero sí, les voy a dar todo esto que está ahí para que tengamos todo eso. Bien, gracias por el respaldo, Ginette Paola. Bien, entonces la plataforma que estamos utilizando, ayer estuve nuevamente en CIETIC para lo del Moodle de esta, y no hay poder humano, ellos, yo no sé, eso toca como con el presidente de la República. Entonces seguimos con la plataforma nuestra, y la plataforma nuestra tiene algo que dice que uno lo puede colaborar en línea, de manera en línea, hacer los cambios. Eso fue lo que yo hice con los comentarios, pero parece que no les llegó. Los que miraron dijeron, no, ese mismo archivo no se ve. No. Entonces, perdí todo el tiempo calificando y vuelvo a entrar a calificar con todo esto. Entonces, esta noche algunos, mañana otros, pero definitivamente el plazo de entrega, a ver, damos fecha, día y fecha para no irme a equivocar. Aquí dice que vamos a entregarlo el día 24 de marzo. El 24 de marzo es martes. De todas maneras, hay que quedar escrito para que lo hagan bien, para que sean juiciosos y demás. El 24 nos vamos a ver para mirar algunas cosas de hacer encuesta y todo ese tipo de cosas, pero por lo menos ojalá ya quisiera que ese día trabajaran la parte del producto, la descripción, el nombre, la marca. Ah, hombre, me quedé con la presentación de la marca, no la alcancé a hacer. Ya son las 1:30. Para mirar eso, ¿bien? Entonces, para ir corrigiendo, para ir haciendo cosas y si es el caso, ir comenzando con el cuestionario. Y yo les voy diciendo cómo van, cómo va a hacer esto. Defínanme, por favor, necesito que me definan. Eso sí, de una vez tarea, pues, para el martes también, la población. Usted me dice, bien, el mercado objetivo son, la población es hombres, mujeres, altos, chiquitos, feos, gordos, lo que sea, pero que ya se, y me diga, y usted me dice, y de esos hay 4.300, o de esos usted me dice, y no conseguí, ¿cuántos hay? Y yo le digo cómo hacemos, no se preocupe por eso, ¿sí? Entonces, va a variar un poquito, pero no importa, pero hay que conseguir esos datos urgentemente. Hay que conseguir esos datos urgentemente. Entonces vamos a ir sin falta viéndonos los martes y los miércoles. Muchas veces voy a ponerles horarios. Bueno, el proyecto tal de 6 a 6:20, el otro proyecto de 6:20 a 6:30. Y así, para verme con cada uno de ustedes y seguir como si estuviéramos viéndonos. ¿Sí? Yo voy a estar absolutamente pendiente de ustedes por el grupo que creamos, por la plataforma y por esta vía. Esta dirección se va a conservar. Esta va a ser por la que nos vamos a ver siempre los martes y los miércoles, ¿vale? Entonces, no sé si hay alguna pregunta. Carolina, con vos, por favor, abre el micrófono.
porque supongo que ustedes tienen otra clase a las 7:30 y yo también. Sí, Ay, el profe me escucha. perfectamente. Gracias, profe. Es que estábamos mirando el tema respecto a que la persona de manera previa debe tener conocimiento para aplicar la encuesta. Sí. Eh, Obviamente para nuestro proyecto, cuando nosotros nos referimos a trastornos del espectro autista, muchas personas e inclusive los docentes no tienen conocimiento de eso y obviamente ellos tienen que recepcionar a estos niños por obligación del decreto. Sí, pero ustedes no le van a hacer la encuesta a un docente, sino al señor rector de cada colegio. Era mi pregunta, entonces no iría enfocado a los docentes que tienen que manejar a estos No, niños, sino no, a no, los no, al rector. coordinadores, No, al al rector en rector, este al caso. rector, únicamente a los rectores, que los rectores son los que dan la línea. Al rector. Sí, señora. Pero también nosotros tenemos que tener en cuenta también, como nosotros vamos a hacer la implementación de las TICs, también Ujú. me imagino que tendría que hablarse con los padres de familia, porque ¿Ustedes le ellos van son a los que cobrar algo al padre primeramente. de familia? No, es que el proyecto es directamente con los No, colegios, pero entonces, sí quería entonces, saber entonces cómo solo era con rector. los. Con rector, que es el que tiene toda la autoridad y dice si sí o no. Porque cuando uno le habla a un profesor o a un coordinador y dice sí, espere, yo pregunto. Entonces ahí se nos acaba la encuesta, ¿vale? Ah, listo. ¿Listo? Perfecto. Bueno, Espera. bueno, gracias. Gracias, profe. Bueno, ¿alguien más? Bueno, entonces miren, yo tan pronto, ahorita, por esta plataforma que es el Meet, no se puede grabar, pero yo estoy grabando con otra plataforma alterna. Entonces ahorita la cierro, la edito y la subo. La subo por ahí en el transcurso de la noche, porque ahorita tengo otra clase. Y ya les queda ahí para que vuelvan y la vean. Y de todas maneras subo las presentaciones por si acaso, ¿vale? Entonces voy a mirar los comentarios acá porque no los he mirado. Profe, ya nada cuando se juega. Bueno, ya tengo editado. Listo. Entonces, así quedamos, señoras y señores. Nos vemos entonces por el chat de WhatsApp en un rato y mañana por la plataforma para que vean si tienen alguna pregunta acerca de los comentarios que yo les haya hecho, pues me ubican por el chat de WhatsApp. Y nos estamos viendo por acá, profe. Me repites la fecha, el 24 que es el próximo martes, Paola. ¿Listo? Más sin embargo, obviamente eso queda en el aula registrado para que no tengan problema. ¿Vale? Bueno, les deseo buena noche, que duerman y ánimo en la siguiente clase. Chao pues.